Y los esfuerzos que hay detrás de estos eventos y que son normalmente invisibles, pero que están ahí siempre también presentes. Igual muchos no debo hacer como tanto esfuerzo lo especial que es este encuentro, pero ha de ser necesario y pertinente como hacerlo explícito, ¿no? Es un encuentro especial por muchas razones. Es un encuentro especial porque es un encuentro del Caribe y del Gran Caribe tejiéndose. Es un encuentro también esperado hace rato, porque habíamos estado haciendo intentos de que esta conversación sucediera, de que Ashanti nos acompañara, de que Mayra Santos Febre nos acompañara, y de repente se dio la posibilidad de que las dos puedan como coincidir y estar aquí en tiempo y espacio, para como que este encuentro además fuera como que todavía más significativo. Yo no voy a decir algunas cosas biográficas de las dos, pero no voy a leer tanto para que entremos como en materia de conversación, que es lo que nos convoca pronto. Pero en todo caso sí quiero como igual contarles que Mayra Santos Febre pues lleva escribiendo desde, pues que yo sepa, de los 80, ¿no? Como publicando textos narrativos, pero no también se nota, poesía. pero soy una mujer vieja. Soy una escritora. Pero como el color no desmerece, ustedes no saben la edad que yo tengo. Ni le vamos a decir. Ah, no, yo lo digo fabulosamente. Empecé a los 19 años y tengo 59. Así que llevo 40 años escribiendo. Y además publicando en distintos periódicos, magazines, revistas, antes incluso de empezar a publicar libros. Digamos que eso es una cosa que me parece como muy importante como destacar, resaltar, porque cada vez es más difícil o raro como como acceder a ese recorrido, pero está ahí, ¿no? Como un momento en el que las revistas tenían también otro sentido, y revistas como aquí en Latinoamérica, en el Caribe, pero también en Europa y en Estados Unidos. Ha ganado también muchos premios, distintos tipos de premios por su trabajo narrativo, por su poesía. Y lo que me gustaría destacar es que está presentando en Colombia su novela, La Otra Julia, de la que específicamente hablará mañana en el evento en Nido de Libros a las 6 de la tarde, ¿cierto? Pues nada, es una novela además que yo sé que varios hemos estado como esperando que aparezca, que llegue como a librerías aquí en Barranquilla. Entonces seguramente en algún momento al menos hablaré un poquito de esta novela, pero es lo que me gustaría como resaltar de las muchas cosas que podemos decir de Mayra para presentarla. Sobre la poeta y escritora y vecina de Puerto Colombia, Ashanti Dina, también investigadora del Caribe, digamos como que está haciendo su tesis sobre cultura y escrituras del Caribe. Ya nos va a contar un poco más de eso. Es autora de 2 libros, pero el que me gustaría destacar es el que se ha estado presentando recientemente, que es Alfabeto, una mujer raíz, que también hubo un evento en Casa Morrón el martes, y seguramente van a seguir pasando cosas alrededor de tu poemario. Es un poemario que además hace parte de una trilogía de la que se han publicado Las Semillas del Muntú, y esta es la segunda, ¿no? Entonces no me quiero extender más, te voy a dar la palabra a ti, y te había propuesto que arrancáramos la conversación, yo un poco como poniéndote on the spot con la pregunta de cómo ha sido tu relación como lectora de Mayra, mira tú eso. para que de alguna manera también eso nos permita como ir abriendo la conversa y también ir entrando y ir tejiendo despacito. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos y todes. Como me ha presentado Oscar, mi nombre es Ashanti Dina, egresada de la Universidad del Atlántico en la época de las lenguas modernas y no sé qué cosa. Bueno, aquella época, aquí está el profe, me dio clase, profesor Álvaro. También aquí hay una profesora de la Universidad del Atlántico, Eliana, que fue además egresada del colegio donde yo egresé, el colegio de Barranquilla para señoritas. Me demoro ahí, con punto suspensivo. Y quiero agradecerles a ustedes la presencia y sobre todo la espera,
porque Oscar decía en la introducción que el encuentro más esperado, y de verdad que sí fue esperado, lo pusimos a parir a ustedes, estaban ustedes seguramente como desesperados. Espero que por favor esas sillas no las abandonen hasta que la palabra de nosotras no termine de hilarse y construyamos esta trenza de palabras, ¿verdad? Entre Mayra y yo, y obviamente con la mediación aquí de nuestro querido Oscar, que está cumpliendo las funciones aquí como de hecho el epáramo, del intérprete, del hermeneuta, ¿verdad? Voy a hablar después de mi trabajo, así que quiero más dedicarme y enfocarme a la pregunta que me formula Oscar, para decir primeramente que he sido una lectora de Mayra hace unos años atrás, y yo estoy en el proceso de mi tesis doctoral, estoy en el 5º año del doctorado, estoy haciendo un doctorado en estudios africanos y afroamericanos y en lenguas, romances y literaturas en la Universidad de Harvard, becada, y he seleccionado 5 autoras del Caribe, del Gran Caribe, que es la mirada que hacemos siempre nosotros aquí desde el Caribe colombiano, ¿verdad? Caribe continental, que es como un faro que mira hacia los otros Caribes, ¿no? Hacia el Caribe antillano, siempre interrelacionado en una poética relacional con el Caribe. Y Puerto Rico es muy importante para nosotros en la música, hace parte de la cultura del picó, de la vida cotidiana, siempre revelamos esa relación con los boricuas, y en particular mi relación es inmediata porque mi compañero, mi esposo es puertorriqueño, entonces es muy inmediata. Y ahí Mayra es una de las autoras, ¿no? Entonces yo estoy aquí con mi colega, mi comadre y mi autora. No sé cómo definirlo, ¿verdad? Es como una relación muy familiar, una constelación familiar, como dirían algunos otros estudiosos sobre el tema de las constelaciones familiares, lo veo así, Mayra. Y no es una coincidencia que terminemos acampando aquí en Barranquilla. Y yo estoy trabajando la novela Fe en disfraz, porque había iniciado con Anamú y Manigua, que es bellamente el primer poemario de Mayra a sus años muy juveniles, un poemario bellísimo. Y resulta que yo veía unos íconos sagrados aquí, que es una categoría literaria muy importante, y un ícono sagrado es la Manigua, y lo relacionaba con mi orisha tutelar, Ogún, ¿verdad? Y Anamú también es una de las hierbas sagradas. Es muy oguniano, ¿no? Si yo lo miro, es perfectamente oguniano. Pero me tocó decidir entre 2 obras porque tenía que elegir una sola. Perdónenme, sigue hablando. Y entonces más puntos suspensivos aquí. Que ya no sé ni dónde están las cosas que... Ok, ya. Ok. Y finalmente me decidí por Fe en disfraz, porque estoy analizando básicamente, y no voy a hablar de mi trabajo, sino cómo estoy trabajando a Mayra y cuál es el lente que estoy usando y cómo esto me impacta a mí. Las ecofilosofías africanas, ¿verdad? Como una fuente de interrelación, no solo con el pasaje medio, el middle passage, que es una traducción verdaderamente burda lo que digo, porque pasaje medio no está diciendo mucho en español, ¿verdad? Y las poéticas del cimarronaje, estoy acuñando el cimarronaje estético. Hay quienes dirán, Fe en disfraz, ¿en qué medida cimarronea, verdad? Y cimarronea a través de los archivos. Es una novela verdaderamente maravillosa, ¿verdad? Hay un trabajo de recopilación, excavación, exhumación de los archivos, ¿verdad? Como un buceo histórico, y saca a flote una historiografía silenciada, ¿no? Esas omisiones que están en los archivos oficiales, me parece un ejercicio de factura que hace Mayra de manera muy delicada y muy bellamente escrito, con protagonistas cuyos cuerpos negros son el embodiment o son la encarnación, ¿verdad? De una forma de conocimiento, de revelación, pero también de posesión espiritual. Hay ahí una presencia de un disfraz de un cuerpo, ¿verdad? Negro, de mujer, que digamos, se relaciona de manera distinta con temporalidades, con un juego temporal, ¿verdad? Entre el pasado, el presente y futuro, como una especie de visión sankofa,
¿verdad? Con una filosofía sankofa de mirar hacia el pasado, presente y futuro alternativamente, de una manera muy genial y magistral, que hace posible ver la correlación de fuerzas entre el cuerpo negro el cuerpo de una mujer negra en el presente y la relación con el pasado. Para mí es imposible pensar las ecofilosofías africanas en la literatura del Caribe contemporáneo sin esa relación con el pasado en una perspectiva de futuro. Y yo creo que esta novela de alguna manera gestiona esa relación temporal, esos acontecimientos, no de forma lineal y progresiva, en una teología, ¿verdad?, del pensamiento ilustrado, sino que es capaz también de decirle al lector, bueno, tú, a ver si eres tan aventajado, fíjate aquí este margen, te estoy haciendo un guiño. Yo encuentro un guiño aquí, por ejemplo, con la presencia del disfraz en el embodiment, en la encarnación, con los egungun, ¿no? Los egungun tienen que ver con una filosofía yoruba de la posesión a través del cuerpo de los antepasados, a través de un vestido. Hay un vestido ritual que es muy importante y que a través del objeto ritual, ¿verdad?, se conecta con el pasado. Fraser, que es uno de los autores que tanto trabajaron en aquella época, yo no soy tan seguidora de él, pero sí me gusta leerlo porque no es el único que trabaja esto, ni Mircea Eliade ni nada. Hay muchos autores nuestros africanos y caribeños que han pensado esto de mejor manera, sin ese pensamiento occidental blanco y sin esa transposición y esa lectura de la mirada blanca sobre los fenómenos negros como un etnógrafo que observa desde la distancia los acontecimientos y los rituales y las ceremonias. Yo observo aquí la presencia de ese gungun, ¿no?, de esa fuerza que toma cuerpo, ¿verdad?, que se incorpora a través del vestido, ¿verdad? Cuando la protagonista, Fe, que es la protagonista, asume este vestido, lo retoma, se incorpora con el vestido de Chica da Silva, ahí suceden inmediatamente unas transposiciones temporales que le hacen posible sentir, vivenciar el dolor de las esclavizadas, de las mujeres negras, pero también es una manera de pensarse ella misma en el presente, como un continuum, ¿verdad?, de dolor que está allí presente y que es necesario suturar de muchas maneras. Entonces ahí observo formas de pensamiento que están ya instaladas en nuestro Caribe, que están allí presentes y que ejercen esas relaciones múltiples en una lectura caribeña, yo digo creolizada, de el pensamiento y de las ecofilosofías, no solo yoruba, sino también congo-bantú. Entonces, me gusta pensar esto y estoy trabajando, Mayra, muchísimo en esto. Y Mayra me corregirá, Mayra. ¿Cómo te voy a corregir, muchacha? Yo sé lo que yo escribí, pero no lo que tú lees. Mayra diga, bueno, está loca que está diciendo aquí. Oh, no, está bien. Ok, right. Entonces, yo eso lo planteaba con Doris Sommer, que es mi advisor, y estoy trabajando en esto y además que estoy incorporando la lectura de un teórico que es el profesor Henry Louis Gates Jr., que fue también tu maestro, exacto. Entonces estamos en una línea porque además su maestro fue Wole Soyinka, y si nos vamos para atrás, imagínate esa serie de continuos. Pero es que yo creo que el principio de... ¿Puedo? ¿O tú tienes una pregunta? No, eso está bien. Es un contrapunto ahí. Bueno, yo sé que esta es la maestría de escritura creativa. Y pregrado también, gente del pregrado. Y pregrado también, pero mucha gente del pregrado. De literatura y escrituras creativas, ¿cierto? Así se llama. Por favor, invítenme a dar clases aquí. Estoy aburrida en Puerto Rico. Entonces, pero me encanta la idea de mezclar literatura con escrituras creativas. Y yo les voy a hablar cómo yo pienso, ¿no? Lo que yo trabajo. Ok. Cuando yo estaba creciendo, yo fui a una universidad, yo tengo un privilegio gigantesco, yo estudié en un colegio de señoritas, puntos suspensivos. Y entonces católico, de niñas nada más, y luego fui a la Universidad de Puerto Rico, y luego estudié literatura en la Universidad de Cornell, y todo lo hice con beca.
Y lo hice con beca porque vengo de un lugar bien vulnerable, ¿no? Mi mamá, mi papá eran peloteros, luego hizo algún dinero, ¿verdad? Y eso nos ayudó. Mi mamá primero fue sirvienta, después fue maestra. Cuando niña era restabec. Los restabec son personas chiquititas que dejan en casas de patrones grandes para que puedan estar cerca de la escuela y poder estudiar. Y entonces ella se graduó primero de enfermera y después de maestra. Lo que sí es que mis padres eran profundamente inteligentes. Entonces me enseñaron a leer cuando yo tenía 3, 4 años. Y yo estoy leyendo y escribiendo desde los 3, 4 años. Entonces era un lugar libresco, pero no un lugar libresco como se imagina la gente que existe. Hay muchos lugares librescos. En mi país, los fundadores de la educación pública fue una familia de negros libertos en el 1812, que se llamaron los hermanos Cordero, Rafael Cordero, Georgina Cordero y Celestina Cordero. En el 1812 habían unos libertos que fundaron la educación pública en Puerto Rico. Pero cuando pensamos en literatura, pensamos en esta literatura Popov, de la señora con gato persa, que le combina con las perlas, con el marido y con las cortinas de la sala, ¿no? Entonces, para alguna gente, la literatura es eso, es lujo. Pero para nosotros es reexistencia. Es una manera de probar que somos seres humanos. Es una manera de probar que podemos hacer las mismas aportaciones y que debemos tener los mismos accesos. Y cuando digo nosotros, y nosotras, no estoy hablando nada más de que las personas racializadas. Todos sabemos que las razas no existen, pero miren a Trump. O sea que la racialización sí. Y la racialización lo único que hace es buscar cualquier pretexto para crear una ideología de supremacía. Yo soy mejor que tú. Lo mismo pasa con el género, lo mismo pasa con el heterosexismo, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema ni con la gente gay, ni nada. Lo que pasa es que no me gusta, ni con los hombres, lo que pasa es que no me gusta la supremacía, ¿no? El problema no es la diversidad de identidades, sino cómo desbancamos la ideología de la supremacía racial, sexual, de género. No es supremacía. Somos seres diversos. Déjenos quietos. Coño, no jodan más, perdón por el enfático, pero la cuestión es que cuando se mete el poder, que siempre ha sido lo mismo, ¿verdad? Control de cuerpos y recursos, pues entonces es que ahí está el problema. Se crean estas ideologías de supremacía. Todo lo que yo escribo es sobre lo mismo. Yo he escrito mucho, perdón, estoy cogiendo lo más suave. Son 27 libros. Entonces son 6 novelas, son no sé cuántas cosas, yo no los cuento, yo no sé contar. Los otros días los conté y dije 27, creo que debo parar. Déjame cogerlo con calma para que ¿verdad? Pero es que había tanto boquete en la literatura que no pude dejar de escribir, ¿no? Yo siento que muchos de nosotros sentimos que hay una urgencia por llenar un vacío. Sí. Que no es un vacío, que es una invisibilización y un silenciamiento, pero precisamente por eso pues hay una urgencia. Además leí una vez que Emile Zola, que Balzac había, ¿quién fue que escribió 92 novelas? Balzac, el contrallado. Y yo dije, pues si Balzac escribió 92, yo voy a escribir 104. Así que estoy ahí, corriendo contra Balzac. Esa es una. Y lo otro, para finalizar, lo que está diciendo Dina de Fendifraz, a mí me gusta mucho, yo creo que es bien importante también, ganar premios literarios como travesura, ¿no? Entonces hay tres porque no esperan que te los ganes tú. Cuando yo me gané la Ford, la Mellon, cuando me gané la Guggenheim, que fue con la que yo escribí esta novela, cuando me gané el
Rockefeller Velayo, que es con lo que yo escribí esta novela, porque cuando uno se va a estudiar a universidades gringas, son tan caras que uno tiene que aprender a escribir un género literario más, que se llama propuestas. Tienes que escribir ese género literario más para poder subsistir. Y entonces yo me adiestré en la escritura del género literario de las propuestas y los premios, que tú presentas un manuscrito y muy preliminar para ganarte un premio para poderlo terminar, porque si no, no lo puedes terminar de escribir. Yo doy clases, tengo 2 niños, estoy en 289,000 organizaciones antiglobales contra el racismo. Me llaman de las Naciones Unidas, me llaman del gobierno de Puerto Rico, o sea, hay mucho trabajo que hacer y por lo tanto tuve que aprender a conseguir cómo separar tiempo y que lo pague otro para yo poder escribir, ¿no? Porque el que yo tengo que pagar ya está copado, ¿no? Es agua, luz, 2 muchachos y gasolina, eso es mucho. Y entonces siempre trato, y por eso es que me gusta mucho la lectura de Dina, siempre trato de fijarme en momentos en la historia, y eso no lo hago yo tan solo, invisibilizados, o personajes invisibilizados. Y entonces, desde siempre yo hago lo que ahora una teórica afroamericana llama critical fabulation, fabulación crítica, pero es Saidiya Hartman, pero eso lo ha hecho media humanidad. Solo que pues como ella es de Estados Unidos, pues llega a las islas y les pone nombre, ¿no? A las islas ideológicas y les pone nombre. Esto se llama critical fabulation, pero eso lo hizo Georgina Herrera desde la poesía, lo ha hecho Concepción Evaristo, lo ha hecho media humanidad. Y yo también. Entonces, en Fe hablo de las, aquí en cerquita en Cartagena de India, esta novela yo la hice aquí, porque me metí en los archivos de la Inquisición, del Consejo de la Inquisición, y ahí encontré unos 2, 5, 6, 7 testimonios de esclavas manumisas que estaban haciendo acusaciones a sus amos, que las habían preñado, que les habían parido niños y que él le había prometido que les iba a dar tierras y luego no se las dio. Y yo dije, wow. Y luego me puse a pensar, bueno, tenemos slave narratives en inglés, tenemos a la biografía de un cimarrón de Manzano, de Juan Manzano en Cuba, tenemos cositas, pero no tenemos muchísimo. No se ha hecho ese trabajo gigantesco que yo sé que existe, pero que debe estar allá en Sevilla o en algún sitio guardado. Así que yo me aprendí muy bien cómo se escribía esas acusaciones y las imité. Entonces, en esa novela yo tengo lo mismo que tengo en Otra Julia, unos desdoblamientos. Hay una mujer joven, nueva, que es historiadora, que se llama Fe Verdejo, que soy yo, pero no. Y están estas mujeres que hacen acusaciones a los amos y entonces es un entrejuego histórico. Pero lo mejor de esa novela, tengo que decirlo, además de que soy súper sexual en esta novela, hay unas barbaridades, porque es que se sexualizó, se violó mucho. La gente habla de la esclavitud, piensa en el látigo y en el campo, pero es que había una esclavitud sexual de la que no hablamos. Y ahí, o sea, ¿de dónde ustedes se creen que salen todos estos colores y estas mezclas? ¿De dónde? Mucho fue de la violencia. Luego vino el amor, pero mucha gente clarita que no sabe que si es blanco, si es negro, y no sabe si está apropiándose cuando dice que es afrodescendiente o lo que sea. Mucha gente viene de una historia de violación sistemática de amos a esclavas, específicamente, aunque también había mucha explotación sexual de amos a esclavos, mucha, de violaciones a niños racializados. Eso hay que decirlo.
Entonces, esa novela es eso. Pero, entre esa novela y esta, y las otras, es lo mismo. Esto es Gardel. En esta novela, hablando de Gardel, yo trabajo la historia de la esterilización masiva y la creación de la píldora anticonceptiva en Puerto Rico, porque si ustedes no saben, yo tenía que sacar esa historia porque el hecho de que muchas mujeres entraran a las fuerzas del trabajo pudiendo controlar su natalidad se hizo sobre cuerpos de mujeres puertorriqueñas. Fue en las mujeres puertorriqueñas en donde se utilizó los primeros ensayos de la píldora anticonceptiva en Ovid, que hicieron que muchos niños nacieran con cola de puerco, no nacieran con 2 cabezas, hubo mucho cáncer en la matriz, y eso está totalmente, ¿ustedes sabían esto? Eso es cierto. Y muchas mujeres empobrecidas, campesinas, indígenas y afro. Entonces, lo mismo con la otra Julia. O sea que yo insisto en agarrar esos momentos de la historia que nadie quiere hablar y utilizar la literatura para levantarla. Y todo lo demás que dice Dina, pero yo creo que hay un imperativo moral en nuestra manera de escribir. Está chévere escribir y dejar que la imaginación vuele, eso es maravilloso, pero ya que ustedes están trabajando con escritura creativa, hay un imperativo, ¿no? Si nosotros venimos del sur, imitar al norte es un error. Por dos razones. Una, no te van a leer. Te lo digo de verdad. No, olvídense, si ustedes quieren escribir Harry Potter, en Estados Unidos, en Europa, se lee el 2% de la literatura que se produce en el mundo. No va a pasar. Segundo, que si esto es un diálogo de verdad y tú estás mirando nada más que para arriba, siéntate a esperar. Porque aquí hay cuántos países en América Latina que te leen. Y en el Caribe y demás, y en África. Los otros días yo estuve en Senegal y me estaban leyendo en una universidad en San Luis, en casi al lado del desierto en Senegal. Y yo dije, ¿cómo fue? Y lo tercero, ya, es que cuando te leen desde otro lugar, y esa ha sido mi experiencia, España, que me han dado premios y demás, te leen porque tú eres radicalmente diferente a la literatura que ellos esperan. Así que eso era lo que les quería decir, ¿verdad? Ese imperativo moral en la escritura es bien importante. María, mulata de 12 años, se presentó ante el gobernador del Valle bañada en sangre que provenía de varias heridas que, dice, le hizo en la cabeza don Manuel Joseph García, sobrino de Manuela Sancho, su ama, por orden de esta, sin haberle dado motivo para ello. Vino a acogerse al amparo real. García me dio un pescozón por el rezongo que traía. Por ese motivo le contesté que les pegase a sus criados y a sus esclavos porque yo no era su esclava. García me volvió a pegar, a golpear, pero esta vez tomó un zapato de mujer y con el tacón me dio muchos golpes en la cabeza y me hirió en varias partes mientras mi ama, doña Manuela, miraba y se reía, aseguró la niña. El gobernador del Valle le preguntó a Ana María si era cierto que se retrasaba a propósito. Ana María le contestó que la causa de su lentitud se debía a que la noche anterior el sobrino de su ama había cohabitado con ella en las escaleras traseras de la hacienda, forzándola por medios varios, que le había tocado los pechos, las entrepiernas, de espalda a la escalera, y que luego entró en ella teniéndola parada y sin poder moverse, que luego que vio que le bajaba sangre, la hizo virar de frente y que por allí dispuso de ella hasta que terminó su faena. Ana María le enseñó al gobernador sus carnes llenas de astillas y de raspaduras. Doña Manuela Sancho dijo que la declaración de la esclavilla Ana María era pura calumnia y que su sobrino, siendo novicio de la orden jesuita de Cartagena, era incapaz de tal acción, que ya haría ella decir la verdad a su esclava.
Tomando un chirrión en la mano dijo, esto lo he de empapelar para pelar a esta perra zamba. El gobernador del valle acogió a la esclavilla en amparo real hasta que encontrara nuevo amo. Suena a 1743. Eso está duro, pero es que claro, no era así. Les propongo que, o una cosa que les quería preguntar y que